En la revista Foro del Jurista número 43 de la Cámara de Comercio, Andrés Upegui y Mónica Zuluaga han hablado de un tema muy importante en la industria musical, el cual es la legalización de producciones musicales. Legalizar una producción musical es que el dueño de la canción debe adquirir todas las autorizaciones necesarias para poder comercializar esta. Es decir, debe hacer diferentes tipos de contrato con los diferentes agentes que participan en la canción, y eso es lo que vamos a ver en este video. El primer contrato que vamos a mencionar es el Producer Agreement. Este contrato es el contrato que yo, como dueño de la canción, celebro con el productor musical. ¿Y el productor musical quién es? Es la persona natural que va a fijar los sonidos de esa interpretación, de esa obra musical en el fonograma. Frente a este tipo de contratos tenemos que tener varias cosas presentes. Lo primero es que efectivamente yo, como titular de la canción, como la persona que encargó esa producción musical, adquiera los derechos de ese fonograma, de esa fijación. ¿Cómo se puede pagar este tipo de servicio? Toda vez que no es un aporte creativo, sino que es simplemente una actividad técnica la que hace el productor musical. Esto se puede pagar de varias maneras. La primera, un pago único. Se le paga, por ejemplo, 3 millones de pesos por una producción. Dependiendo del tipo de productor y su fama y su trayectoria, cobrará más o menos. También se le puede pagar con un porcentaje de regalías de lo que produce esa canción determinada. O incluso se puede hacer un pago mixto, un porcentaje de regalías, pero también se puede pagar una suma única. Es importante que tengamos presente que fonograma es como lo define nuestra ley colombiana, pero para temas de entendimiento en la industria le decimos también máster. Ahora es momento de hablar de los autores. El artículo 151 de la Ley 23 de 1982 establece que el productor fonográfico, es decir, el dueño de la canción, debe adquirir la autorización para incluir la obra en el fonograma de cada uno de los autores. ¿Cómo encontramos en la práctica esta autorización? Lo encontramos a través de un documento denominado split. ¿Y qué es el split? Este es un documento muy corto en el cual los autores declaran que son los titulares originarios de la obra, establecen qué porcentaje de titularidad tiene cada uno, y dentro de este documento se incluye la autorización para incluir esa obra en un determinado fonograma. Por eso es muy importante que en este documento se establezca el nombre de la canción, el productor fonográfico y quiénes van a ser los intérpretes de esa obra musical para temas de identificar la obra. Es muy importante, además, que esté firmado por todos los autores, toda vez que la falta de una de las firmas puede complicar la comercialización del fonograma. A la hora de redactar este tipo de documentos, nos fijemos muy bien a quienes vamos a incluir como autores o compositores de la obra, toda vez que esta persona, así tenga el 1% de titularidad, va a poder oponerse a dar una autorización. Una vez la obra fue creada y adquirimos la autorización de sus autores, requiero de alguien que interprete esa obra musical con fines de fijación en mi fonograma. Y ahí es donde encontramos la autorización de los intérpretes. Pero en la práctica, ¿cómo puedo encontrar yo esa autorización de los intérpretes? Lo primero que puede pasar es que el intérprete sea independiente. En este caso, celebramos un contrato de prestación de servicios de intérprete para fines de fijación, en el cual él va a prestar sus servicios de interpretación y a cambio va a recibir una remuneración. ¿Cómo es esa remuneración? Yo le puedo pagar una suma única o incluso también le puedo pagar un porcentaje de las regalías de esa canción. También incluyamos todo lo que puede hacer el dueño de la canción con su fonograma. Pero también puede ocurrir que este intérprete esté firmado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya haya suscrito con otra persona un contrato de intérprete exclusivo. Por tal motivo puede que él no sea el indicado para dar esa autorización de fijación de su interpretación en mi fonograma. Y en este caso, por eso es importante siempre investigar si esta persona cuenta con un contrato de intérprete exclusivo o no. Otro de los documentos que nos encontramos mucho en la industria es el famoso acuerdo de puntos de máster. Un acuerdo de puntos de máster ocurre cuando el dueño de la canción, el titular del fonograma, por pura y mera liberalidad, entrega un porcentaje de regalías a un tercero. Pero es muy importante que en este tipo de documentos garanticemos que no se cede titularidad del fonograma, sino simplemente regalías. También puede ocurrir
que yo como titular del fonograma, como el dueño de la canción, quiero utilizar un fragmento de otra grabación previamente producida. Y ese es el caso del sampleo. Esto es una práctica que se hizo muy usual en el inicio del hip hop, allá en Estados Unidos. Y es que se toma un fragmento de una grabación, de una canción, sobre todo de la parte instrumental, y la incluyo en mi fonograma. Para esta práctica, que se puede hacer y de forma legal, es necesario lo siguiente. Lo primero es la autorización de ese productor fonográfico, del dueño de esa canción, pero también requiero la autorización de los autores de la obra que está incluida en ese fonograma.